Cuando inicié mi carrera docente, traía muchas expectativas, ilusiones, ideas de lo que era ser maestro, porque había practicado jugar a la maestra desde muy pequeña. Además, sentía que tenía madera para esto, porque me salía muy bien enseñarle a mis hermanitos, primitos, vecinos. Todos venían a mí porque decían que me entendían. Indudablemente tenía vocación para maestro. Casi ya era una de ellos. A medida que transcurrían los días, los profes nos fueron nutriendo. Empezaron a hablar de conceptos que ya no formaban parte de la cotidianidad escolar que parecía tan evidente. Poco a poco nos familiarizamos con autores, ideas y conceptos como la necesidad de conformar equipos de trabajo, la defensa de la escuela pública, la inclusión y la aceptación de la diversidad como forma de vida. Nos hablaban de resignificar la educación pública y popular. Nos explicaban de un tal Paulo Freire que sostenía que desde la pedagogía pudimos ir por la transformación social y a conocer con más profundidad a Simón Rodríguez y Saúl Taborda. Me di cuenta que había mucho que aprender, que ser maestro no era una tarea sencilla. Me ilusionó la idea de formar equipos de trabajo. Era el eje de la formación que se nos quería ofrecer, y allí empezó todo. Nunca creí que iniciar la carrera de formación docente implicaría transformar mi vida y la de otros desde lo esencial. Comprendí que educar es tener el alma del alumno en nuestras manos, y eso cambió mi vida. Primero uno, luego otro y otro profesor más. Parecía que eran muchos los que hablaban de lo mismo, con la misma convicción, con la misma pasión. Pucha, pensé, si esto es educar, lo quiero para mí. Se los veía soñadores, parecían utopías, y nos explicaban que cuando hay trabajo colaborativo, se hace realidad. Creo que ingresé al instituto en pleno cambio de concepciones respecto a la educación. Permanentemente nos hablaban de la reforma educativa, la reforma de los diseños. ¿Qué será eso?, pensaba. Los horizontes formativos. Nos explicaron que los proyectos institucionales deben ser producto de una construcción colectiva y sostener los acuerdos establecidos forma parte del compromiso asumido con el otro y por ende con la institución, es decir, el hacer debían estar asociados. Poco a poco veíamos cómo en la práctica pedagógica desde los primeros años nos empezaban a mostrar otros modos de hacer en la escuela, otros modos de ser maestros, otros modos de ser alumnos. Nos resultó muy difícil desnaturalizar lo vivido como alumnos, para reflexionarlo y transformar nuestra práctica docente, y no reproducir antiguos formatos. Los profesores hacían un esfuerzo muy importante por introducirnos a la idea de patria como el lugar que tenemos y nos pertenece, que la patria grande se construye desde lo cotidiano en cada aula de cada escuela, que la patria es el otro y el otro también es cada docente que en este país deja el alma y el corazón para cambiarle la vida a cada niño que pasa por sus manos, que la enseñanza tiene una responsabilidad política ineludible, que lo ideológico supera lo partidario, porque somos públicos y queremos un Estado presente. En fin, pero no comprendí esto hasta bastante más recorrida la carrera. Poco a poco comenzaron a resonar en los pasillos del 112 las experiencias de algunos estudiantes que contaban que habían viajado para conocer escuelas de alta montaña en Mendoza, otros que habían viajado a pueblos de la Puna Jujeña y vivieron una semana con las comunidades. Otros cursos decían que habían viajado a escuelas rurales de Tigre y San Pedro y habían dado clases allí. Año a año parecía que esos proyectos se hacían más importantes, más grandes. Ahora solo pasaron, vieron, charlaron, después convivieron y más tarde enseñaron en las escuelas de La Puna y San Pedro. Hasta que me tocó a mí. Y sí, algún día me iba a llegar. Esa era mi ilusión. Parece que a medida que avanzábamos en la carrera, la cosa se ponía más interesante. Pero los profes cada año estaban más apasionados por el proyecto. Claro, se construyó paso a paso. Un viaje venía cargado de aprendizajes, pero también de nuevas ilusiones. Con el éxito de los primeros viajes, la propuesta innovadora comenzó a ser muy interesante para todos, pero los profes comprendieron que por las dimensiones que tenía el proyecto, esto tenía que ser de cierre de carrera, porque además los diseños curriculares de formación invitan a desarrollar las prácticas en contextos diversos. Así se construyó este proyecto, que se llama Enseñamos y Aprendemos en Escuelas de la Patria. En el 2013, como no teníamos muchos recursos,
y éramos más de 100 como siempre, nos fuimos en tren a Santiago del Estero porque era lo que podíamos afrontar. Así conocimos Santiago, porque el tren llegaba por 120 pesos, y así empezó nuestro amor por la provincia, por su gente y su cultura. Los profes nos invitaron a conocer la provincia antes del viaje, porque no podíamos dar clases si no estábamos interiorizados del contexto. Es así que leímos la historia de la chacarera, escuchamos y bailamos chacareras con el alma y el corazón, analizamos letras de canciones desde lo literario, aprendimos que Santiago era la ciudad más antigua fundada en nuestro virreinato, conocimos el quechua como la lengua de los pueblos originarios que habitaban la provincia y llevó a nosotros el recuerdo de don Sixto Palavecino y su Martín Fierro traducido. Aprendimos sobre su flora y su fauna, sobre el clima y sus rigurosas siestas, como aprendimos la cultura del abrazo. Desde entonces, no hay encuentro que no sea con un abrazo. Nos pusimos más cariñosos entre nosotros. Podríamos decir que nos humanizamos. Las autoridades provinciales nos propusieron las escuelas de Luján, Villa Rosa, San Lorenzo, Las Chacras, Mistol, Doña Luisa, Pocitos. La profesora de prácticas, Marta Arena, el profesor Pancho Soria y la profesora Marisa Gori, directora y profesora, recorrieron cada una de las escuelas explicando por qué los habíamos elegido y que queríamos aprender con ellos y de ellos. Tuvimos que trabajar sobre una lectura comparada de los diseños curriculares, pensar en propuestas que fueran significativas, hacer adecuaciones al multigrado, porque las escuelas tienen otros agrupamientos. Y la más importante de todas, generar el intercambio entre docentes y niños de nuestras escuelas de San Miguel con las escuelas de referencia. Así comenzó a instalarse nuestro proyecto desde el intercambio epistolar, y que lograremos completar el próximo 19 de octubre, cuando los niños y maestros de Luján, Las Chacras y Doña Luisa arriben a Buenos Aires, nuestra provincia, para compartir una semana con los niños de nuestras escuelas. Van a encontrarse con los niños que le han escrito cartas desde hace 3 años. Ya me emociono de solo pensarlo. El proyecto ya lleva 3 años. Yo fui protagonista de su construcción. Escuché, observé, me ilusioné, aprendí de mis compañeros de años anteriores. Y con todos sus consejos, armé mi mochila y partí rumbo a mi sueño en el año 2015. En estos 3 años participamos de muchos desafíos. Cuando yo estaba en segundo, escuchaba a los residentes decir que estaban ansiosos porque aún los profes no conocían el contexto. En tercer año, todos se pasaban la info sobre cada paraje, cada escuela, cada maestro, cada niño. Ahora los niños de cada pueblo tenían rostros. Los veíamos en las fotos y videos. Y nombres. Rodrigo, el que aunque es hipoacúsico aprendió a leer y escribir gracias a la habilidad intuitiva de sus maestros y su propia constancia. Talía tiene una simpatía y sonrisa de oreja a oreja. Ella te cuenta todo lo que necesitas saber del lugar y colabora mucho en su casa con la cría de los animales de subsistencia. Héctor te cuenta sus ilusiones y deseos, y así con cada uno. Quien aún no los conoce personalmente, conoce su historia, su disposición a aprender, su contexto. Cada año se fue incorporando alguna carrera que se animaba a la aventura, claro. Si te cuentan el proyecto con tanta pasión, debe ser porque está bueno, ¿no? Primero fue primaria, luego se sumó especial, luego inicial, y este año física, que itinerantes fueron con el telescopio por los pueblos, una verdadera fiesta astronómica. Les voy a contar algo que es esencial y que explica cómo llegué hoy a contarles todo esto. Si hay algo que es vertebral en la carrera, es la reflexión sobre la práctica. Nos han taladrado la cabeza con esa idea, hasta el punto que ya no puedo pensar en la práctica sin escribirla. El objetivo es lograr construir nuestra identidad pedagógica. Permanentemente narramos nuestras prácticas pedagógicas en cuadernos de bitácora. Cuando hacemos viajes pedagógicos, esas narrativas son colectivas. Se instala la PC de los profes a libre disposición para escribir en cuanto nos sintamos inspirados a hacerlo. Al cierre de cada día, los residentes profes, y tal vez hasta los maestros de las escuelas, nos reunimos para indagar la práctica. Relatamos lo que realizamos, cómo lo hicimos, si se lograron los objetivos propuestos, cómo funcionamos como equipo y todo lo importante para destacar en función de mejorar la enseñanza. Estas reuniones de autoevaluación y coevaluación son muy enriquecedoras, ya que es el momento en que se toman decisiones respecto de lo planificado para el día siguiente.
Reflexionando sobre la práctica educativa, se puede repensar lo planificado para realizar las modificaciones necesarias. Este texto es una producción grupal y de intercambio colectivo, y siempre haciendo referencia a los conceptos estudiados. Es una obra que puede ser útil en el futuro, tanto para quien lo hace como para otras personas, a través del intercambio y la puesta en común. La idea es producirlo con la convicción de que uno escribe para ser leído, si no, ¿cómo creen que tomamos la decisión de hacer esta experiencia? La experiencia es narrada por todos. Nos invitó a compartirla también. Es así que antes de viajar me interioricé de lo valioso de esta experiencia. Leyendo a sus protagonistas en las publicaciones del instituto, encontré estas reflexiones. Pero no me quedé tranquilo con eso. También fui a buscar la palabra de los profes protagonistas del proyecto. Y esto me explicaron. Entonces comprendí que esto vale la pena ser vivido. Tomé la mochila, los libros, las láminas, las planificaciones, los consejos, y partí a abrir nuevos horizontes. Y comprendí que... ¿Listo? Ahí está, 11 minutos. 11 minutos. Ajá. Igual hay cosas que por ahí se pueden sacar. No sé. Vos fíjate, hay que arreglar lo de las carreras. Sí, porque ¿sabes qué pasó? Cuando lo escribí, no sabía si contar el proyecto desde el inicio, por lo mismo la cantidad de años, o solamente quedarme en Santiago del Estero. A mí Y me, ahí se me hizo un a mí me enredo de parece posicionamiento. que hay que hacer como una mención, pero hay que Sí, centrarse en el Santiago proyecto del de 3 años de Estero. Santiago. Sí, porque ahí hay que agregar también el Porque ahí paso, sí fuimos el todos. tema, a mí me gustaría agregar ahí el paso por el indio Froilán para empaparnos de la cultura popular, que es lo que yo no puse de hacer viendo la ley, porque sin ponerlo, que para poder entrar en clima, que eso sabés dónde hay que ponerlo acá, dame Partidario, ¿ven? partidario. Partidario. Tiene nombre de noticiero. Partidario.